El rey Salomón, una figura legendaria cuya sabiduría y riqueza resonaron a través de los anales de la historia, ascendió al trono de Israel en un período de paz y prosperidad sin precedentes. Hijo del rey David, el pastor que se convirtió en monarca, Salomón heredó un reino unificado y fuerte, pero su mayor legado no sería la conquista, sino la construcción y la sabiduría. Desde su juventud, Salomón demostró una profunda devoción y un anhelo por la guía divina. En un sueño profético en Gabaón, Dios se le apareció y le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir larga vida, riquezas o la derrota de sus enemigos, el joven rey pidió un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta humilde petición agradó inmensamente a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también las riquezas y el honor que no había pedido. La sabiduría de Salomón se convirtió rápidamente en leyenda, atrayendo a dignatarios y eruditos de tierras lejanas. El caso más famoso que demostró su increíble juicio fue el de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Ambas vivían en la misma casa, y cada una había dado a luz a un hijo con pocos días de diferencia. Una noche, uno de los bebés murió, y su madre, en su dolor, lo intercambió por el bebé vivo de la otra mujer, mientras ésta dormía. Al despertar, la segunda mujer descubrió al bebé muerto y supo de inmediato que no era el suyo. La disputa llegó ante el rey, y cada mujer insistía apasionadamente en que el niño vivo era suyo. Con una calma imperturbable, Salomón escuchó sus argumentos contradictorios. Luego, para sorpresa de toda la corte, ordenó a un guardia: traed una espada y partid en dos al niño vivo, y dad una mitad a la una y la otra mitad a la otra. La mujer, cuyo hijo había muerto, endurecida por su engaño, estuvo de acuerdo con la terrible sentencia, diciendo: ni a mí ni a ti, partidlo y a ella. Pero la verdadera madre, con el corazón desgarrado por el amor maternal, gritó desesperadamente: ¡ah, señor mío! Dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. En ese instante, la verdad se reveló ante Salomón y toda la corte. El rey declaró: entregad a aquella el niño vivo, porque ella es su madre. Esta demostración de sabiduría divina consolidó su reputación y aseguró el respeto y la lealtad de su pueblo. Pero la sabiduría de Salomón no se limitó a la justicia, también fue un prolífico autor y naturalista. Se le atribuyen más de 3000 proverbios y 1005 cantares, incluyendo el poético Cantar de los Cantares. Disertó sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces, mostrando un conocimiento enciclopédico del mundo natural. Sin embargo, el proyecto más ambicioso y duradero de Salomón fue la construcción del primer templo de Jerusalén. Era el cumplimiento de un sueño que su padre, David, no pudo realizar. Salomón se propuso construir una morada para el Arca de la Alianza, un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Para esta monumental tarea, forjó una alianza con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad fenicia famosa por sus artesanos y sus vastos bosques de cedros. Hiram proveyó a Salomón con la más fina madera de cedro y ciprés del Líbano, así como con artesanos expertos en trabajar la piedra, la madera y los metales. A cambio, Salomón suministró a Hiram trigo y aceite de oliva en grandes cantidades, estableciendo una próspera relación comercial. La construcción del templo fue una empresa colosal que duró 7 años y requirió el trabajo de decenas de miles de hombres. El edificio fue construido con grandes piedras talladas en la cantera, de modo que no se oyó en la casa ni martillo ni hacha, ni ningún otro instrumento de hierro, mientras la edificaban. Las paredes interiores estaban revestidas de madera de cedro, tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Todo el interior, incluyendo el altar, estaba cubierto de oro puro, reflejando la luz de una manera deslumbrante. Frente al santuario interior, el lugar santísimo, se erigían 2 colosales querubines de madera de olivo, también recubiertos de oro, cuyas alas extendidas tocaban las paredes opuestas. El templo no era solo una obra maestra arquitectónica, sino un símbolo de la fe y la unidad de la nación de Israel. Cuando la construcción fue completada, Salomón organizó una gran ceremonia de dedicación. El Arca de la Alianza fue llevada en procesión y colocada en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. En ese momento, una nube, la gloria de Dios, llenó el templo, tan densa que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio. Salomón se arrodilló ante el altar y elevó una larga y sentida oración de dedicación, pidiendo a Dios que escuchara las plegarias de su pueblo y de los extranjeros que vinieran a orar en ese lugar. El reinado de Salomón fue una época de paz, prosperidad y una actividad constructora sin precedentes. Construyó un magnífico palacio para sí mismo, que tardó 13 años en completarse, aún más grande y opulento que el templo,
La Casa del Bosque del Líbano, una de las salas principales de su palacio, estaba sostenida por hileras de columnas de cedro. Su trono era una obra de arte sin igual, hecho de marfil y revestido del oro más puro, con 6 escalones, leones de oro a cada lado y un respaldo redondeado. La riqueza de Salomón era legendaria. Se decía que en Jerusalén la plata era tan común como las piedras. Poseía una gran flota de barcos que, junto con la flota de Hiram, navegaba a la lejana tierra de Ofir, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La reina de Saba, habiendo oído de la fama de Salomón, viajó desde su lejano reino en el sur de Arabia para poner a prueba su sabiduría con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. Impresionada por su sabiduría, la prosperidad de su reino y la magnificencia de su corte, la reina exclamó: «La mitad no me fue dicha». Este encuentro diplomático fortaleció las rutas comerciales y consolidó la reputación internacional de Salomón como el más sabio de todos los reyes. Sin embargo, a pesar de su inmensa sabiduría y bendiciones, los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por la decadencia y el compromiso espiritual con Leontar. Para sellar alianzas políticas, Salomón tomó muchas esposas extranjeras, incluyendo a la hija del faraón de Egipto, así como mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Estas mujeres, en su vejez, desviaron su corazón tras otros dioses. Salomón, el mismo rey que había construido el templo para el único Dios verdadero, comenzó a construir lugares altos para dioses paganos como Astarte, Milcom y Quemos en las colinas alrededor de Jerusalén. Este acto de desobediencia provocó la ira de Dios, quien le anunció que su reino sería dividido después de su muerte. Aunque por amor a David, su padre, la división no ocurriría durante la vida de Salomón, la semilla de la discordia ya estaba sembrada. Surgieron adversarios, como Hadad el Edomita y Rezón en Damasco, que comenzaron a hostigar las fronteras de su reino, una vez pacífico. Internamente, un joven y ambicioso oficial llamado Jeroboam recibió una profecía de que gobernaría sobre 10 de las tribus de Israel. Cuando Salomón intentó matarlo, Jeroboam huyó a Egipto, esperando el momento oportuno. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, un período que comenzó con una gloria sin precedentes y terminó con una advertencia sombría. Murió y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, dejando un legado complejo y multifacético. Fue el sabio gobernante que construyó el templo, el juez justo, el poeta, el naturalista y el magnate comercial. Pero también fue una advertencia sobre cómo el poder, la riqueza y las alianzas mundanas pueden corromper incluso al más sabio de los hombres. Tras su muerte, su hijo Roboam ascendió al trono, pero su arrogancia y falta de sabiduría provocaron la rebelión de las 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam. El reino unificado, el gran logro de David y Salomón, se dividió en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. El primer templo, la obra maestra de Salomón, permaneció en Jerusalén como el centro espiritual del reino de Judá durante casi 400 años. Se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio constante de la alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, la advertencia de Dios se cumpliría finalmente de una manera devastadora. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén después de un largo asedio. La ciudad fue saqueada y quemada, y el magnífico templo de Salomón, la casa de Dios, fue reducido a escombros y ceniza. Los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia, y el pueblo de Judá fue exiliado de su tierra. A pesar de su destrucción física, el legado del templo y la sabiduría de Salomón perduraron. La figura de Salomón se convirtió en un arquetipo del rey sabio en la tradición judía, cristiana e islámica. Sus proverbios continúan ofreciendo guía moral y práctica, y su historia sirve como una poderosa lección sobre la grandeza y la fragilidad humana. El sabio gobernante que construyó el primer templo dejó una marca indeleble en la historia, un testimonio de que la verdadera sabiduría no reside solo en el juicio y el conocimiento, sino en la fidelidad y la humildad ante lo divino. La corte de Salomón era un centro de cultura y aprendizaje. Se fomentaba el comercio con naciones lejanas, trayendo no solo riqueza, sino también nuevas ideas y tecnologías. La administración del reino fue reorganizada en 12 distritos, cada uno responsable de proveer al palacio real durante un mes al año. Este sistema aseguró un suministro constante y una distribución equitativa de la carga fiscal. Salomón también fortaleció el ejército, aumentando el número de carros de guerra y caballería. Construyó ciudades guarnición en puntos estratégicos para defender las fronteras del reino.
La paz de su reinado, conocida como la Pax Solomónica, permitió que las artes y la arquitectura florecieran. La música jugaba un papel central tanto en la corte como en la adoración en el templo. La literatura floreció, y es probable que muchas de las historias y salmos del Antiguo Testamento fueran compilados durante su reinado. La fama de Salomón era tan grande que incluso la leyenda le atribuyó el poder de comandar demonios y hablar con los animales. Estas historias, aunque apócrifas, reflejan la inmensa impresión que su sabiduría dejó en las generaciones futuras. El proyecto de construcción del templo requirió una logística impresionante. Se establecieron fundiciones a gran escala en el Valle del Jordán para crear los objetos de bronce del templo. El mar de bronce, una enorme pila de agua, sostenida por 12 bueyes de bronce, era una maravilla de la ingeniería. La opulencia de su reinado, sin embargo, tuvo un alto costo. Los masivos proyectos de construcción y el lujoso estilo de vida de la corte requerían altos impuestos y trabajo forzado. Este descontento latente fue un factor clave en la posterior división del reino. La alianza con Egipto, sellada por su matrimonio con la hija del faraón, fue un movimiento político audaz. Salomón incluso construyó un palacio separado para ella, para no profanar el área sagrada cerca del templo con costumbres extranjeras. A pesar de su sabiduría inicial, la acumulación de poder y riqueza parece haber erosionado gradualmente su juicio. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón en su vejez, refleja una profunda desilusión con las búsquedas terrenales. Reflexiona sobre la futilidad de la riqueza, el placer y el trabajo sin una conexión con Dios. La historia de Salomón es, por tanto, una tragedia en cierto sentido, la del hombre más sabio que comete el más grande de los errores. Su legado es un recordatorio de que la sabiduría debe ir acompañada de obediencia y humildad. El templo que construyó se convirtió en el corazón del judaísmo durante siglos. Las peregrinaciones anuales a Jerusalén para las fiestas fortalecieron la identidad nacional y religiosa pontosos. Incluso después de su destrucción, la memoria del templo de Salomón inspiró la esperanza de la reconstrucción. El segundo templo, construido después del regreso del exilio, se erigió en el mismo lugar sagrado. La sabiduría proverbial de Salomón influyó en la literatura sapiencial de todo el antiguo Cercano Oriente. Su habilidad para resolver disputas complejas lo convirtió en el modelo del juez ideal. El comercio internacional que inició trajo una prosperidad económica sin precedentes al reino. Las minas del rey Salomón, aunque probablemente una exageración legendaria, simbolizan la inmensa riqueza que controlaba. Su interés por la botánica y la zoología puede ser visto como una forma temprana de investigación científica. La construcción del templo no solo fue un acto de fe, sino también una demostración de poder y soberanía nacional. El uso de madera de cedro del Líbano era un símbolo de lujo y estatus en todo el mundo antiguo. La alianza con Fenicia fue crucial, ya que los israelitas no eran tradicionalmente un pueblo marinero. La decadencia de Salomón comenzó sutilmente, con pequeños compromisos para apaciguar a sus esposas extranjeras. Lo que comenzó como tolerancia religiosa en privado, se convirtió en patrocinio público de la idolatría. La ira de Dios no fue arbitraria, sino una consecuencia directa de la violación del pacto, Aintor. La división del reino fue una tragedia nacional que condujo a siglos de conflicto y debilidad. A pesar de sus fallas, la era de Salomón es recordada como una edad de oro para Israel. Su historia es un estudio de contrastes, sabiduría y necedad, devoción y apostasía, gloria y decadencia. El templo de Salomón, aunque desaparecido, sigue siendo un poderoso símbolo en el corazón de Jerusalén. Su búsqueda de sabiduría inspira a millones de personas hasta el día de hoy. El rey que lo tenía todo, aprendió al final que todo es vanidad sin una relación correcta con el Creador. La organización del trabajo para la construcción fue una hazaña logística sin precedentes. Salomón designó a Adoniram como supervisor sobre el trabajo forzado, una posición impopular, pero necesaria para sus planes. El interior del templo estaba diseñado para ser un microcosmos del jardín del Edén. Las dos columnas de bronce a la entrada, llamadas Jaquín y Boaz, simbolizaban la estabilidad y la fuerza. La riqueza de Salomón le permitió equipar a su ejército con la última tecnología militar de la época, Ponto. Su diplomacia no se basaba solo en la fuerza, sino también en el comercio y los lazos matrimoniales. La visita de la reina de Saba no fue solo una prueba de sabiduría, sino también una misión comercial. El intercambio de regalos entre ellos fue una formalidad diplomática que selló su alianza. La apostasía de Salomón fue un proceso gradual, no una decisión repentina. La influencia de sus esposas fue una fuerza constante que lo alejó de su fe juvenil. La construcción de altares paganos fue una afrenta directa al primer mandamiento. La profecía de la división del reino fue un juicio divino, pero también una consecuencia natural de su mala gestión política.
Jeroboam, aunque inicialmente un siervo leal, se convirtió en el instrumento del juicio de Dios. La huida de Jeroboam a Egipto le proporcionó un refugio seguro y un poderoso aliado para su futura rebelión. El final del reinado de Salomón estuvo lleno de problemas y amenazas que empañaron su edad de oro. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de un período oscuro para Israel. El templo, su mayor logro, se convirtió en el centro de un reino más pequeño pero más devoto. La destrucción del templo por los babilonios fue un trauma nacional que dio forma al judaísmo para siempre. Sin embargo, la fe y las escrituras preservadas en el exilio aseguraron la supervivencia del pueblo judío. La figura de Salomón, con toda su complejidad, sigue siendo una fuente inagotable de lecciones morales y espirituales. El rey sabio nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la integridad del corazón bondadoso. La construcción del templo fue un proyecto que unió a toda la nación en un propósito común. El sonido del silencio durante la construcción, sin martillos ni hachas, enfatizaba la naturaleza sagrada de la obra. Cada detalle del templo, desde los capiteles de las columnas hasta los utensilios de oro, fue diseñado con un profundo simbolismo. La oración de dedicación de Salomón es un modelo de liderazgo e intercesor, orando por su pueblo y por el mundo. Su petición de que Dios escuche al extranjero que ora en el templo muestra una visión universalista notable para su época. El comercio de caballos y carros con Egipto y Cilicia convirtió a Israel en un intermediario clave en el comercio de armas de la época. La sabiduría de Salomón no era meramente intelectual, sino práctica, aplicable a la vida cotidiana y al gobierno. Sus proverbios son cápsulas de sabiduría atemporal sobre la diligencia, la honestidad, la amistad y el temor de Dios. La caída de Salomón sirve como una advertencia contra el sincretismo religioso, la mezcla de diferentes creencias. El harén de Salomón, aunque un símbolo de estatus y una herramienta para alianza, se convirtió en su mayor vulnerabilidad espiritual. La división del reino no solo fue política, sino también religiosa, con Jeroboam estableciendo sus propios centros de culto. Este acto sumió al reino del norte en la idolatría durante toda su existencia. El templo de Salomón, incluso en su ausencia, sigue siendo el punto focal de la oración judía en todo el mundo. La historia del juicio de Salomón se ha convertido en sinónimo de una decisión sabia y perspicaz. El legado del rey Salomón es una compleja mezcla de luz y sombra, un testimonio de las alturas que la humanidad puede alcanzar y las profundidades a las que puede caer.